La Iglesia, el día 24 de junio, celebra la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. Así como el nacimiento del Señor Jesús se celebra cada 25 de diciembre durante el solsticio de invierno, el día más corto del año, el nacimiento de San Juan se celebra cada 24 de junio, solsticio de verano, el día más largo. De esta manera es posible decir que después de Jesús los días van a más, son más largos. Él es el sol de justicia. Y después de Juan van a menos. Es preciso que yo disminuya para que Él crezca, hasta que el sol de justicia, el Señor, vuelva a nacer. Con excepción de la Virgen María, Juan el Bautista es el único santo del que la liturgia celebra el nacimiento, y lo hace porque está íntimamente vinculado con el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. De hecho, desde el vientre materno, San Juan Bautista es el precursor de Jesús. El ángel anuncia a María su concepción prodigiosa como una señal de que para Dios nada hay imposible. 6 meses antes del gran prodigio que nos da la salvación, la unión de Dios con el hombre por obra del Espíritu Santo. Los 4 evangelios dan gran relieve a la figura de Juan el Bautista como profeta que concluye el Antiguo Testamento e inaugura el Nuevo, identificando en Jesús de Nazaret al Mesías, al consagrado del Señor. De hecho, será Jesús mismo quien hablará de Juan con estas palabras: «Este es de quien está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para que prepare tu camino ante ti». En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. El padre de Juan Bautista, Zacarías, marido de Isabel, pariente de María, era sacerdote del culto del Antiguo Testamento. Él no creyó de inmediato en el anuncio de una paternidad tan inesperada y por eso quedó mudo hasta el día de la circuncisión del niño, al que él y su esposa dieron el nombre indicado por Dios, es decir, Juan, que significa el Señor da la gracia. Y así se esclarecía que es Dios quien toma la iniciativa. Animado por el Espíritu Santo, Zacarías habló así de la misión de su hijo: «Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación por el perdón de sus pecados». Todo esto se manifestó 30 años más tarde, cuando Juan Bautista comenzó a bautizar en el río Jordán, llamando al pueblo a prepararse con aquel gesto de penitencia a la inminente venida del Mesías que Dios le había revelado durante su permanencia en el desierto de Judea. Por eso fue llamado Bautista, es decir, el que bautiza. Cuando un día Jesús mismo, desde Nazaret, fue a ser bautizado, Juan al principio se negó, pero luego aceptó y vio al Espíritu Santo posarse sobre Jesús y oyó la voz del Padre Celestial que lo proclamaba su Hijo. Pero la misión del Bautista aún no estaba cumplida. Poco tiempo después se le pidió que precediera a Jesús también en la muerte violenta. Juan fue decapitado en la cárcel del rey Herodes y así dio testimonio pleno del Cordero de Dios al que antes había reconocido y señalado públicamente. Con el desenlace de su martirio un día, Juan Bautista nos enseña a los cristianos de nuestro tiempo que no se puede descender a negociar con el amor a Cristo, a su palabra, a la verdad. La verdad es verdad y no hay componendas. La vida cristiana exige, por decirlo de alguna manera, el martirio, el testimonio de la fidelidad cotidiana al Evangelio, es decir, el valor de dejar que Cristo crezca en nosotros y sea Él quien oriente nuestro pensamiento y nuestras acciones. Nunca más avergonzarnos de la verdad, porque yo creo que ese es uno de los grandes peligros de los católicos hoy. Nada hay peor que eso, puesto que avergonzarse de la verdad es lo mismo que avergonzarse de Cristo. Podemos sacar varias enseñanzas de esta solemnidad. Para preparar la venida del Hijo de Dios, a través de una concepción virginal, Dios quiso repetir de nuevo lo que realizó en la elección de Abraham y Sara, si os acordáis, y es conceder un hijo a un matrimonio que no había tenido hijos y eran ya de edad avanzada. Y lo que hizo con Abraham lo vuelve a repetir, como os decía, con Zacarías e Isabel. De manera que la llegada de la salvación tiene una característica fundamental: Dios entra en la historia de los hombres y actúa en medio de este mundo haciendo algo que solo Dios puede hacer. Todo el misterio de Cristo consiste en esto: Dios en medio de nosotros realizando obras divinas de un modo humano.
Jesús, que es Dios hecho hombre, y la concepción y el nacimiento de Juan lo prepara porque Juan fue un regalo que Dios nos ha dado a toda la Iglesia y a toda la humanidad, un regalo que concedió en la ancianidad a un matrimonio que trataba de vivir fielmente los preceptos del Señor. Juan ha venido delante de Jesús para una misión, preparar el camino de Dios que entra en el mundo para salvarnos él mismo. ¿Y cómo este profeta va a preparar el camino del Señor? Pues lo que primero que vemos es que Dios va a esconder a Juan para formarle y hacerle profeta. Lo introduce en el silencio del desierto, donde lo va a hacer un hombre de profunda oración. Y allí, retirado y a solas con Dios, es donde va a descubrir su vocación. ¿Qué es lo que Dios le pide y cómo tiene que realizar su misión? Y después de esta larga escuela del desierto es cuando San Juan saldrá a Israel para predicar ese bautismo de conversión y preparar a todo Israel para recibir al Mesías que ya llegaba. Jesús llegaba para manifestarse en su vida pública. Realmente en nuestra vida cristiana, ¿qué es lo verdaderamente maravilloso? Pues cuando hemos descubierto algo de Dios en nuestra vida, cuando hemos tenido un encuentro con el Señor, porque cuando notamos la mano del Señor, qué distinto es todo. Es algo que nos toca el corazón, nos ayuda a dar gracias a Dios y a ponernos en sus manos para seguir cada vez más fielmente su camino. Por otra parte, tenemos que aprender a ver que Dios hace las cosas de otra manera. A San Juan no lo envió a la mejor escuela rabínica, no lo puso cerca de los grandes escribas de Jerusalén, no le dio una formación académica de aquella época, sino que lo sumergió en una vida de oración, para que él pudiera ser ese hombre de Dios que prepara la llegada del Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. También en nuestra vida, cuando nos encomendamos al Señor, sucede que Él hace las cosas de otra manera o completamente diferente a como podríamos pensar, porque Dios siempre abre en nuestra vida caminos donde Él tenga que hacer algo. Dios abre caminos en nuestra vida no para que prescindamos de Él, sino para que le hagamos sitio, lugar, espacio para que Él pueda intervenir y manifestarse como lo que es, como nuestro Dios y Salvador. Te damos gracias, Señor, por la vida de San Juan Bautista, él que fue tu precursor en su misión y muerte. Te pedimos que ahora que está en el cielo junto a ti, sea poderoso intercesor que nos ayude a ponernos en tus manos y a seguir tus pasos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.